Allora, buongiorno a tutti. Mi Buenos chiamo días a todos, me llamo Perry, pertenezco al Departamento de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Parma y hoy voy a presentar un nuevo seminario, perdón, del Web Mita organizado por el Máster Internacional en Tecnología de Alimentos que está organizado por la Universidad de Parma junto a la UBA. El título del seminario de hoy es el consumo, las principales tecnologías para la producción de cereales, y será dado por el profesor Carlo Papa, responsable de calidad e investigación y desarrollo para la empresa La Meri SPA, y se tratará el seminario del consumo, de las características y de las principales tecnologías utilizadas en la transformación de los cereales. Y el sector productivo hoy es de mucho desarrollo, caracterizado por también la oferta de nuevos productos, por lo que seguramente es un tema muy interesante y por lo tanto a este punto cedo la palabra al profesor Carlo Papa, a quien saludo, y les recuerdo a los participantes que podrán al final del seminario hacer preguntas al profesor escribiéndolas en el chat de la plataforma, por lo que les deseo buen trabajo y cedo la palabra al profesor Papa. Buen día a todos. Gracias por haber intervenido y me disculpo porque hemos tenido algunos problemas de seteo respecto de la plataforma y por lo tanto yo no los veo. Espero que ustedes logren ver por lo menos las slides de mi ponencia para hacerlo más fructífera y fecunda esta presentación un poco atípica, porque de esta manera, digamos que quiero tratar de hacer menos aburrida, discúlpenme el término, esta presentación, porque vamos a hablar de aquellas que pueden ser, como decía el profesor Perry, las principales tecnologías para la producción de cereales. Y no quiere ser una presentación exhaustiva de todas las que son las tecnologías, porque son muchas. Tratamos de tomar en consideración las principales. El profesor ya me presentó, yo trabajo en la Meri desde hace 30 años y hemos comenzado este recorrido un poco como pioneros, visto que en Italia la tradición del consumo de cereales para el desayuno no es tan fuerte, pero está creciendo. Y en el arco de estos años hemos tenido la manera de desarrollar y de encontrar distintas tecnologías para diversificación de aquella que es la oferta del producto al consumidor. Como les decía, la Meri, voy a hacer una pequeña presentación de la empresa. Esta opera en la transformación y comercio de los cereales desde 1968. La división alimenticia se especializó en las principales tecnologías. Hay un pequeño video que, que hace entender un poco cuál es nuestra actividad. Ahora lo voy a iniciar y espero que ustedes puedan ver cuáles son los comentarios. En este caso están en inglés, por lo tanto espero que todos puedan entenderlo, pero es muy simple este video. La Meri Spa is an Italian company which has been transforming and trading cereals since 1968. During the years, thanks to a strong familiar tradition capable to combine past and modernity, this company has been able to diversify its activities with new productive improvements in the agricultural and food industry.
The quality represents the first and the most important target on which La Mairie Spa founds its production process, including a careful selection of raw materials from national and international productions, with the support of a logistic and commercial office in Bourgogne that collaborates with the most important agricultural French cooperatives for selecting and purchasing the raw materials. Scrupulous controls are made locally with the cooperation of the most accredited Italian and international laboratories. The storage capacity of 22,000 tons of raw material and the availability of covered warehouses for 11,000 square meters of product allow an efficient service of loading and unloading. At Cremona's Riverport is active an important cereal storage center, while the city warehouse stocks essentially the semi-finished products for confectionery and bakery industries. In San Bassano, instead, the warehouse is dedicated to the finished products for retail and great distribution divisions. La Mairie has 4 multifunction production lines, which make possible the transformation of the raw material in order to obtain different types of cereals, such as flakes, flours, pearled, extruded, and puffed cereals. The production process includes several steps: ingredient selection, and mixing, cooking, toasting, and if needed, the final coating. The production cycle is diversified according to technology used in extrusion, traditional, and puffing technologies. Systematic controls are performed both in the production phase and in the laboratories of the different production sites. One of the most technologically advanced system allows the management of the intermediate storage of the product before packaging. The product packaging cycle consists of 5 fully automated lines for the different sizes and types of packaging. Packages thus obtained are meant both for the retail division and the hotel or catering facilities. According to the specific needs of customers of logistics platforms, pallets of breakfast cereals are set up very quickly, thanks to a last-generation robot fully automated. The mechanized warehouse allows to monitor in real time individual stocks through statistical data about the consumption made, allowing a specific reorders management. La Mairie Cereals. From nature, a simple and ancient value. Como vieron, hemos ya mencionado cuáles pueden ser las tecnologías principales. Tenemos tres sectores productivos donde desarrollamos distintos tipos de productos
según las tecnologías, desde las, entre comillas, más simples en el sitio de Cremona, que es un establecimiento histórico construido a inicios del 900, dedicado para la transformación de cereales en lo que son harinas y copos. Después en San Bassano tenemos la tecnología llamada tradicional y el establecimiento de Caldelvetro del Pino, donde tenemos las granolas. Hablando de aquellas que pueden ser algunas terminologías que vamos a utilizar, con el término cereal claramente se entiende toda planta herbácea que produce semillas, amidáceos, que históricamente fueron utilizados para la producción de harinas, utilizados sobre todo en lo que es panificación. Entonces hablamos principalmente de aquellos que son los cereales utilizados para la producción de cereales para el desayuno, avena, maíz, trigo blando, centeno, cebada. Estos son un poco los principales. ¿Qué tienen de característica los cereales, de característico que llevan durante el consumo aquella que es la fuente energética principal a través del aporte de los carbohidratos complejos? Además de esto, tenemos vitaminas de complejo B y minerales que caracterizan este tipo de producto. El cereal, sobre todo en la versión integral, es capaz de aportar también fibra que ayuda a lo que es el tránsito intestinal y por lo tanto es considerado una buenísima fuente nutritiva respecto de lo que es la primera parte del día. Por cereal, para el desayuno, se entiende un cereal que podemos definirlo como un cereal tratado de manera tal que su componente principal o almidón sea digerible o asimilable. Y claramente su estructura ha sido tornado gustosa y con una fase líquida, que es lo que se utiliza más que todo, es la leche. Y hoy también hay un buen desarrollo y una utilización de lo que son las bebidas vegetales. Históricamente, mirando un poco lo que es la historia de los cereales para el desayuno, puede haber huellas que nos dicen que el cereal siempre se utilizó en la historia para este objetivo, o bien el objetivo de interrumpir el desayuno nocturno y de reponer aquel que era el índice glucémico en la primera fase del día. Se consume y se consumen en forma tal vez muy distinta de aquella que conocemos hoy, sobre todo cuando se desarrollaron los productos panificados, es decir, el pan. Tal vez fue una de las primeras fuentes utilizadas sistemáticamente para lo que es el desayuno. Si en cambio hablamos de lo que puede llamarse cereal para el desayuno, una de las primeras huellas de producto, llamémoslo entre comillas industrial, se desarrolló en los Estados Unidos o en lo que es el copo de avena, que es utilizado en asociación con algún líquido, leche o agua para crear lo que se llama esta tradición. Se llevó durante, sobre todo cuando el padre Pellegrini, durante la emigración del continente europeo a los Estados Unidos, comenzaron a producir sistemáticamente este producto que inicialmente se utilizaba principalmente para alimentación, para los caballos principalmente, pero después comprendieron que la avena, una vez privada de la parte cortical
que es una cáscara no comestible porque contiene demasiada lignina y fracciones de fibra no digeribles. Una vez privada de esta parte, se obtiene el endosperma, que en cambio contiene una buena fuente de carbohidratos y también una buena fuente de grasas. La avena es uno de los pocos cereales que contiene aproximadamente un 8 o 9% de grasas. En el momento en el cual entendieron que la avena cocida y una vez laminada podía ser utilizada como copo en asociación, como les decía, con distintos tipos de soluciones y también diluible en la leche, comenzaron a industrializarla. Entonces, algunos productores se juntaron, se aunaron y comenzaron a producir sistemáticamente este producto. Y aquí podemos ver un ejemplo donde la Quaker hace su producto de fuerza y comenzaron a comercializar sistemáticamente el producto en un envase, y esto inmediatamente encontró una comparación notable. Pero cuando los cereales se puede decir que se tornaron lo que hoy llamamos o reconocemos como breakfast cereals, hoy ven dos personajes muy, muy importantes, o bien los hermanos Kellogg, que al final del 900, en Michigan, lograron, voy a novelar un poco la historia, lograron a industrializar y a comercializar aquello que fue y es todavía uno de los productos principales que se consumen, que es el cornflakes, que se utiliza en el desayuno. ¿Cómo nació esto? John Kellogg, médico, nutricionista, pero más que nada era un médico vinculado a un concepto de absoluta salud. Entendió que la alimentación jugaba un rol fundamental en lo que era la salud de las personas, sobre todo en el continente norteamericano, donde en esa época, ¿por qué? Porque el desayuno que se hacía normalmente por las personas estaba constituido principalmente por alimentos a base proteica, es decir, carnes, quesos, alimentos, es decir, alimentos, si se quiere, muy proteicos y, si queremos, también muy desequilibrados como dieta. John Kellogg, después de haberse diplomado en medicina, ¿qué hace? Entiende que a través de lo que puede ser un estilo de vida particular se pueden resolver muchos problemas, y funda la que se puede llamar la primera, el sanatorium, es decir, un hospital donde se recibían a pacientes que tenían serios problemas de alimentación, justamente debidos a este tipo de dieta totalmente desbalanceada. John Kellogg, ¿qué hace? Hace algo muy simple. Pone pan y agua o pan y cereales y a través de lo que es un estilo de vida un poco más sano, o empieza a hacer una práctica, a practicar actividad física sistemáticamente, logra con óptimos resultados, obtiene resultados notables a través de cosas muy simples, y entiende que los cereales pueden ser un instrumento válido para sustituir aquellas que pueden ser las fuentes de aprovisionamiento de alimentación durante, sobre todo, el desayuno. Por eso, a través de las cocinas de este hospital, de este sanatorio, comienza a producir cereales muy básicos, si se quiere, que se consumen por la mañana. Para coayudar a esta actividad entra también el hermano William Kellogg,
que a un cierto punto entiende que la actividad del hermano está más dirigido a una misión, si se quiere, de nutrición y alimentación, mientras él, en cambio, entiende que esto puede ser industrializada y puede dar un aprovechamiento, un beneficio notable. William Kellogg, después de algunos puntos de roce con los hermanos por derechos, logra fundar una primera industria de cereales donde se produce, y se produce aún hoy, lo que es el producto más conocido, si se quiere, a nivel mundial, como breakfast cereal o bien el cornflakes. Este cornflakes que, hablando, parece que haya nacido de un error. Es decir, durante la cocción que se hacía del cereal, a continuación de esta cocción era laminado para realizar el copo y era tostado. Durante una de estas operaciones se rompe lo que es el que hace el copo y el elemento queda, durante toda una noche, queda al aire y se va, entre comillas, se va a estructurar y se va a secar. Cuando logran poner nuevamente el dispositivo que hace los copos, en cambio de tirar la pasta, ¿qué hacen? Ya van a hacer los copos y va a resultar un producto después del tostado con un nivel de nivel crocante totalmente distinto del consabido y muy estructurado, muy crocante. Habían descubierto indirectamente aquella que era la fase llamada tempering, o una suerte de retrogradación del almidón que se da en el momento en que nace el cereal con una determinada cantidad de agua por un determinado tiempo a temperatura, si se quiere, ambiente. Esta es un poco la historia, pero gracias a estos dos personajes comienza aquella que es la producción sistemática a nivel industrial, y no solo, sino también la distribución misma del producto, con mucha publicidad, que sabemos que los norteamericanos son maestros en este sector. Hace rápido decir cereales. Es un término que nosotros utilizamos en Italia, donde se hace rápido a decir cualquier cosa. En este caso, también aquí, cuando se va a la búsqueda, o decimos, bueno, hoy desayunamos con cereales, no es simple establecer qué tipo de cereal, porque precisamente en el arco de los años muchas tecnologías se han prestado para esta transformación y han traducido y han producido distintos tipos. Hoy, si se quiere, en el mundo, haciendo una suerte de estadística, vemos como cantidad o difusión, cuáles son las marcas consolidadas, como Cheerios, que es el anillito expandido de avena, que es comercializado en Norteamérica y en Europa. Tenemos los clásicos cornflakes, es decir, el copo de maíz tostado, que se distribuyen en todo el mundo. Después tenemos la otra empresa que produce entre un bizcocho, que es una formita que está con copo de trigo prensado, y es un cereal muy, muy difundido. También tenemos un copo de maíz, o bien la combinación de dos tecnologías que llevan a la producción de un copo muy, muy característico. También que es una suerte de, si se quiere, tipicidad en su elemento crocante y en su estructura, que encontró un notable éxito. Y tenemos también todos los cereales dedicados para los niños, además de Cheerios, que se consume de una manera muy fuerte, y tenemos también el Coco Pop, que es un cereal producido con métodos tradicionales y expandido en aquella que es la línea final del tostado.
¿Por qué el cereal se ha tornado, se está apreciando y la tendencia es el aumento en su consumo? Son razones muy, muy simples. Cambió el estilo de vida. El desayuno, también gracias a las indicaciones de los expertos en nutrición, se ha tornado la comida más importante. Se torna, disculpen, es una comida fundamental. Dicen que es la más importante, pero no lo sé. Yo no soy un experto en este punto de vista, pero tomo nota de esto. Y el desayuno tiene que ser respetado y tiene que ser honrado para darle oportunidad a la que es nuestra máquina, nuestro cuerpo, de tener la nafta necesaria a la mañana para poder desarrollar todas las funciones. Las facilidades de uso. Los cereales, si se quiere, los podríamos dividir en dos categorías. Es decir, aquellos que se ponen a remojo o aquellos que se calientan con un líquido o aquellos que pueden ser consumidos con un líquido en frío, pero ambos son de muy fácil uso. Es decir, ya están listos, se los pone en la taza, se pone un poco de líquido y se pueden consumir. Suministran un aporte energético muy bueno gracias a la disponibilidad de carbohidratos y además son realmente estables, porque normalmente la fase final de aquellos que son los procesos que veremos es una deshidratación o un tostado que lleva a una reducción de la actividad del agua, por lo que la mayor parte de los cereales tiene una cuota de agua inferior a 0,6 y se conservan por más de un año y son fáciles de transportar y de conservar. Ahora hacemos un paneo. Me disculpo porque tal vez la definición no es óptima. En las que son las categorías principales de los cereales para el desayuno. Entonces, partiendo de los que pueden ser los más simples, tenemos los que son cereales en copo, que son cocidos al vapor. Las denominaciones que voy a utilizar son un poco interpretadas, están un poco italianizadas y vamos a tratar de explicar en el momento en el cual lo vamos a afrontar. Los cereales en copo son aquellos cereales que normalmente son cocidos al vapor y con una cocina tradicional vertical donde baja el cereal por gravedad y encuentra una corriente de vapor que provee a la cristalización del almidón parcial, y una vez que que hemos cocido el cereal, es aplastado todo esto con presión atmosférica y de luego es secado y obtenemos todo lo que son los copos de cereales. El más famoso, si se quiere, el más consumido es el copo de avena. ¿Qué tiene de característico? Tiene una textura blanda porque son productos que tienen una humedad alrededor del 10%, entonces es algo bastante blando. El almidón parcialmente gelatinizado forman parte de categorías que son combinados, que son los productos que se consumen normalmente poniéndolos a remojo preventivamente con un líquido. Por ejemplo, en el caso del porridge, la tradición quiere que se prepare el día anterior, se pone en la heladera y luego se utiliza agua o leche para ser consumido el día siguiente. Este es el copo que se ablanda con el líquido. Tenemos también lo que se llaman los cereales en copos tradicionales, que son ellos cereales cocidos al vapor, pero de esta manera en sobrepresión y tostados. Entonces, ¿por qué se llama tecnología tradicional? Porque es aquella que utilizaban los hermanos Kellogg cuando comenzaron a hacer el cornflakes. Inventaron estas ollas a presión
utilizando las que eran las ollas de presión, disminuían los tiempos de cocción y procesaban una cantidad no indiferente de este producto. Entonces, tenemos una cocción en sobrepresión. Después de esto sigue aquella fase que se llama de tempering, que es un secado que lleva a lo que es un equilibrio de la distribución de la humedad a través de todo lo que es el cuerpo del cornflakes. Luego, una vez que hemos hecho el tempering, se hace el copo, es laminado y procedemos por último al tostado. Respecto a lo que son los copos de avena, obtenemos un producto muy crocante, la humedad es inferior al 5% y el producto tiene una textura muy, muy friable. Después tenemos los cereales expandidos y vamos a ver la tecnología de extrusión que fue tomada a préstamo del sector petrolero y químico utilizado para la transformación del plástico. Y la extrusión, que es un proceso hidrotermomecánico en el cual estos tres factores contribuyen a la transformación, a la gelatinización del almidón en tiempos muy breves, hablamos de segundos, y pueden dar forma a aquellos que pueden ser numerosos tipos de productos que tal vez ustedes ya conocen. Uno de los más clásicos es el clásico anillito de miel. Esta tecnología, pero requiere que la materia prima, a diferencia de las otras dos, requiere una materia prima en harina, porque la superficie de transmisión del calor tiene que ser muy, muy grande. Entonces, no podemos elaborar o transformar directamente en extrusión, pero lo tenemos que reducir en harina. Tenemos que aumentar la superficie de transmisión del calor, porque como les decía, estas temperaturas, estas presiones, trabajan con tiempos muy, muy reducidos. Finalmente, esta masa, lo veremos con presiones altísimas, como es la presión atmosférica, el agua contenida en la masa se evapora y en esta operación harán inflar el almidón. Y el extrusor nos dirá después que tenemos finalmente con distintas formas. Con el mismo extrusor, en cambio de hacer un producto expandido, vamos a compensar antes de la salida del producto, de la extrusión, la presión, hacemos salir el producto con una presión muy baja y tenemos un espagueti. Es lo que se da cuando hacemos la pasta. Cuando tenemos este espagueti, que es siempre un cereal con un almidón muy gelatizado, vamos a realizar una pelotita que luego es inflada, es prensada. Después del prensado vamos al tostado, obtenemos un producto con una humedad siempre inferior al 5% y con el cuerpo con una estructura bastante friable y crocante. ¿Qué diferencia hay respecto del tradicional? Aquí, como les decía, utilizamos materias primas en harina que respecto a la tecnología tradicional, aquí podemos mezclar distintos ingredientes y realmente se abre un mundo porque todo lo que puede ser extruso y que contiene almidón puede ser englobado y nos podemos enloquecer en las recetas del todo diversificadas. Pasamos a la tecnología del soplado y vamos a ver que es también esto un proceso que aprovecha también aquí la diferencia de presión realizada en cámaras donde hay una suerte de olla a presión donde se calienta a temperaturas muy elevadas, se abre a tiempo cero inmediatamente esta válvula que permite el arrancar de la válvula y se da una explosión porque el agua contenida en el cereal sometido a altísima presión tiende a
se torna vapor durante esta acción, se vuelve a inflar el almidón y requiere de una salida. Y esto lo vamos a ver realmente en aquellas que son máquinas que son puffing guns, llamadas así, es decir, pistolas que soplan, de esto se trata. Y después vamos a ver, no es realmente una tecnología, pero las granolas y muslin que están muy de moda, o bien las que pueden ser las distintas técnicas de mezclado, el mezclado y la estructura de estos componentes que no son otra cosa que una mezcla de todos aquellos que pueden ser los cereales que vimos antes para dar modo a mezclas de cereales con fruta o con otros tipos semioleaginosas para diversificar ulteriormente la que es la oferta al consumidor. Tecnologías de copo. Entonces, es, entre comillas, la más antigua y simple, fue desarrollada y luego industrializada en Norteamérica. Me acuerdo de la Quaker, pero no es la Quaker, pero ellos empezaron a producir el copo de avena y a comercializarlo. Como ustedes ven, tenemos desde el punto de vista de la tecnología, aquí está representado, si se quiere, el corazón del sistema, o la que es una cocina vertical, que de una altura de 10 metros aproximadamente. El cereal encuentra por caída, por gravedad, una corriente de vapor. Durante este trayecto que dura 30, 40 minutos, el cereal es parcialmente gelatinizado en su cuota de almidón y se torna plástico blando hasta que soportar la que es la acción posterior de aplastado, es decir, hay dos rodillos que toman este cereal y lo van a laminar con un espesor inferior al milímetro. Esta última acción completa aquella que puede ser la acción de la transformación del cereal, porque la cuota de almidón gelatinizado es dado disponible a través de la acción mecánica de ruptura del almidón blando. Aquí podemos ver los distintos tipos de copos, que no todos se consumen directamente en el desayuno. Copos de trigo, de arroz, de cebada, de avena más pequeña, y el de avena tradicional. El copo de arroz se utiliza prevalentemente, se utiliza en los panificados, así como todos estos son utilizados en panificados, pero hay que decir que el copo de trigo o el de cebada y de avena los encontramos en los muslin, es decir, en los muslin tradicionales, aquellos que forman parte de los cereales que necesitan ser puestos a remojo para poder ser consumidos, pero se consumen como cereal. Come dice, sì, sì, sì. Allora, sono cereali che vengono Son utilizzati cereales que son utilizados en remojo y se asocian a un líquido para poder ser consumidos y forman la categoría de los cereales que tienen que ser calentados o puestos en remojo. Y estos son estos copos cocidos al vapor, los podemos encontrar en los muslin clásicos asociados a la fruta deshidratada. No son muslin crocantes porque tienen necesidad de un periodo de embebido o de asociación con un líquido para poder tornarse, para poder ser apreciados. Tecnología tradicional. Entonces, la tecnología tradicional
como les decía, aprovecha el mismo sistema o del vapor, pero de esta manera, si se quiere, está más industrializada. Si bien se produce a batch, aprovechando contenedores, batch cookers, donde el cereal es colocado y sometido a una corriente de vapor, podemos agregar un líquido o ingredientes en fase líquida. En este caso, por ejemplo, si hacemos un cornflakes, podemos asociar al cereal agua con azúcar y sal, que son los componentes principales, y luego comenzamos la cocción. En un tiempo de entre 30 y 40 minutos, el cereal se gelatiniza, el ingrediente que agregamos son englobados dentro del cuerpo de la cariopsida, y después de la fase de tempering, que es esta fase lenta de secado, procedemos con el clásico formación de copo, los dos rodillos que van a laminar y van a realizar un copo. Este copo después no es como en el copo a vapor, no es secado porque tendríamos una textura muy dura y vítrea, sino que es sometido a un tostado de aire caliente a altísima temperatura. Esto comporta que la humedad residual presente en el copo, en el momento en el cual es alejada, genera un pequeño hinchazón de lo que son los glóbulos de almidón. Esto es lo que da esa estructura muy friable y muy crocante al producto terminado. Tal vez después vamos a hablar, pero lo menciono ahora porque así no me olvido, la que es una característica apreciada prevalentemente por aquellos que son, por los técnicos, y como diferencia de estructura respecto de los productos extruidos, un término que es bowl life, o cuánto el cereal resiste en el momento en el cual es asociado con un líquido y es colocado en leche. ¿Por qué? Porque la terminología tradicional determina una estructura crocante, sí, pero al mismo tiempo que tiende a resistir en el momento en el cual es colocado en la leche, cosa que no hacen los cereales extruidos. Estos cereales, por una cuestión ligada al esfuerzo mecánico de ruptura de los glóbulos de almidón, tienden a llamar inmediatamente lo que es el agua y generar un producto un poco más blando, si se quiere, en el momento en el cual es colocado en la leche. Entonces, resumiendo, la tecnología tradicional tenemos que partir de cereal entero, realizamos lo que es una cocción en autoclave, fase de tempering y secado, laminado, es decir, se forma el copo, y tostado. Los productos principales son los cornflakes tradicionales, los de trigo tradicional, los cornflakes de trigo tradicional, pero podemos utilizar esta tecnología para producir también un producto que sufre una expansión y que es en la fase final del tostado. Cuando, por ejemplo, tenemos que se llama Rice Krispies tradicional, partimos del arroz, la cocción en autoclave, realizamos siempre este secado, no vamos a laminar como copo, lo dejamos bastante íntegro durante el tostado. Aquello que es el esfuerzo que el agua encuentra para poder salir de la cariopsida, va a generar una expansión de lo que es el producto, obteniendo un producto muy liviano y friable y bastante resistente en lo que respecta al líquido que vamos a asociar. Entonces, aquí vemos los pasajes principales para la producción del cornflakes con método tradicional. Tenemos una fracción del maíz, que no es claramente un maíz, un grano entero, porque el grano entero está compuesto por varias fracciones que no se prestan totalmente a la que es la transformación para cereal, para desayuno, por cuestiones
de que se ponen por rancio. Entonces vamos a tomar la parte del endosperma o llamada parte vítrea y la vamos a cocer con tempering, un calibrador donde vamos a desgranar estos grips, el formador de copos, el tostador, y después vamos a ir al envasado, obteniendo lo que se llama cornflakes tradicional. Pruebo, no sé si lo voy a lograr, a mostrarles este video y vamos a ver si se puede pasar, porque pensé que se trataba de una plataforma distinta. Y logra ver las fases que recientemente les describí. Frosted cereal originated in America in the 1950s, and today you'll find versions of it on breakfast tables around the world. It's one of the first things some people reach for in the morning. This particular blend of frosted cereal is a combination of wheat flakes, corn flakes, and granola clusters. Qui cita, diciamo, un prodotto che è un Aquí mix. cita un producto que es un mix de 3 componentes distintos. To make the corn flakes, they start with kernels of corn. They measure out a specific amount and release it into an industrial version of a pressure cooker. Ecco, questo è il famoso The batch operator cookers. locks the lid. Este es el famoso batch cooker. Se introduce una cantidad y se cierra y comienza la cocción. Después de la cocción, pasamos al tempering. Y aquí hay que ver cuál es la elaboración que se puede hacer de la misma manera, pero con el trigo. The kernels are about 30% moisture when they exit the cooker. They now merge with the corn en route to the dryer. The drying time will bring the moisture content down to about 19%, making the kernels the right consistency to be transformed into flakes. The grains now flow into a mill. Qui potete vedere la fase di fioccatura. Aquí pueden ver cómo se forma el copo. Aquí están los dos rodillos que aplastan al cereal. In the process, the wheat flakes turn whiter and the corn turn more yellow. At this point, the flakes are still quite soft and not at all tasty. A trip through a long toaster oven will give it passiamo poi alla fase finale del Pasamos a la fase final del tostado, donde existen estos chorros con aire muy caliente a través de estas mangueras, y se genera este producto que ven aquí. Nos detenemos aquí porque de lo contrario se torna un poco demasiado extenso. Cereales tradicionales, como les decía, cornflakes, Rice Krispies tradicionales y todo lo que pueden ser el trigo o el farro, que pueden ser tranquilamente consumidos. Pasamos a la tecnología de extrusión. Entonces, la tecnología de extrusión, como les decía, es una tecnología que fue adoptada del sector del petróleo y de la química, donde se utilizó inicialmente para la transformación y modelización del plástico, en el momento en el cual entendieron que esto podía ser adoptado por el sector alimentario para la formación de productos a base de cereal, encontraron que un gran éxito. ¿Cómo funciona la tecnología de extrusión? Entonces, como les decía, el producto tiene que estar en harina, tiene un tornillo sin fin que van empujando este producto
que luego al cual se le asocia generalmente un líquido y vapor, en espacios cada vez más estrechos, generando una presión notable en aquello que es la cámara de extrusión. El calentamiento de los elementos y la inyección de vapor y el esfuerzo mecánico completan lo que puede ser la acción de gelatinización del almidón y hacen de lo que es la mezcla como si fuera algo fluido. Este fluido al término de la extrusión va a encontrar presiones notables, hablamos de 70, 80 bar, y luego es empujada a través de orificios, normalmente a la cabeza de extrusión hay discos con orificios con distintas formas. Es la misma tecnología que se utiliza para la pasta, para los fideos. La diferencia aquí de presión que se genera en el momento en el cual la mezcla sale, genera la expansión del producto. Entonces, siempre aprovechando el mismo principio que vimos antes respecto de la otra tecnología, el agua contenida en los glóbulos del almidón tiende a evaporarse en tiempos brevísimos y en esta evaporación se estructura lo que es la trama del almidón inflado o estructurado. Esto va a comportar la expansión a través con la generación de un producto muy liviano y muy friable. Podemos aquí ver, este es un poco el corazón del extrusor. Si queremos hacer una buena planta para la producción de cereales para el desayuno, con el extrusor tenemos que asociar algunas máquinas más. Podemos ver aquí un esquema donde están enumeradas las máquinas principales, desde los dosajes a lo que puede ser la mezcla de las harinas, porque como les decía, podemos mezclar distintas harinas y mandarlas a extrusión, el extrusor mismo, propiamente dicho, que forma el producto, y luego podemos mandar a hacer el copo, y si en cambio hacemos un producto expandido, vamos a ir directamente al secado y tostadura. Después del tostado tenemos la posibilidad de recubrir este cereal estructurado y con una forma particular con ingredientes en forma líquida, en grado de caracterizarlos. Si queremos hacer un producto con miel o con chocolate, vamos a tener que preparar una mezcla líquida que luego va a ser colocada con spray y después luego va a haber que secarlo y luego irá al envasado. Vemos, acá les quería mostrar cómo este video es muy interesante porque muestra todas las fases preparatorias para la fase de extrusión y sobre todo cómo se genera el producto expandido. Como yo les decía, el extrusor está caracterizado por esta cámara donde dos tornillos sin fin, este es un extrusor a tornillo, es caracterizado por dos tuercas que son llamados los elementos, son posicionados de manera que haya un esfuerzo mecánico y una compresión en la parte final del extrusor. Una vez que hemos dado la configuración al dispositivo, lo introducimos dentro de la cámara, los espacios son muy restringidos, se engancha al motor, las dos tuercas son enganchadas al motor, se prepara lo que es la máquina que corta la mezcla, se monta lo que es este disco con los orificios
por una cuestión de simpleza, se cerraron la mayor parte de los orificios para hacer el video un poco más comprensible. Como pueden ver, tenemos una parte mecánica importante porque tiene que soportar presiones notables, sobre todo en el cabezal. Se empareja lo que es en la máquina de corte, se da start al proceso para darle inicio a las operaciones que ya están preorganizadas y comienza la fase de salida de la mezcla. Como ven, se ve una masa blanda. Cambiando los parámetros de extrusión, aumentamos la presión, se genera esta salida de la masa y aquí pueden ver lo que es la formación del cereal. El producto sale, se expande, es cortado a una velocidad altísima y se genera, en este caso, como una hojita, porque hemos estructurado la salida del orificio con esta típica forma. Podemos luego, acá muestra la flexibilidad de esta tecnología, porque cambiando lo que pueden ser los parámetros, podemos generar, en cambio de un producto expandido, un producto compacto que luego será laminado y tostado para obtener el cornflakes por método de extrusión. Aquí nos detenemos y pasamos dada la flexibilidad de esta tecnología, pasamos a los dos tipos de productos que podemos obtener. Entonces, partiendo siempre del agregado de harinas, se agregan los componentes de fase líquida, el extrusor, los discos, después lo tostamos y tenemos los extruidos expandidos. Si queremos hacer los laminados, después del extrusor, compensamos la presión, hacemos un pallet, vamos a hacer el copo y después los vamos a tostar para tener los extruidos laminados que claramente los podemos mezclar y tener un copo compuesto por varios y distintos cereales. Acá podemos ver la gama de lo que pueden ser los cereales extruidos expandidos que ya están caracterizados con el cutting, distintas, tenemos la estrellita, la pelotita, el anillito, la hojita, con los distintos sabores, con miel o con chocolate. Pasamos a la tecnología de soplado. Entonces, esta tecnología de soplado se basa siempre en el concepto de transformación de cereal con el inflado del almidón que se da de manera particular. O el cereal es sometido en una cámara cerrada a altísima presión, vamos luego a abrir esta cámara y se va a generar lo que puede ser un disparo. Un disparo debido a ¿qué? A la compensación de la presión y a la expansión del grano del cereal a causa de la evaporación instantánea de lo que es el agua contenida en el cereal mismo. Esta tecnología es una tecnología discontinua y tiene como característica la de generar lo que es un disparo. Entonces, en lo que son las líneas previstas, se trata de coinventar y de coinventar para reducir el ruido, y realmente este ruido es como un disparo. Estas cámaras se llaman reactores, donde vamos a generar este proceso. Aquí podemos ver en una fracción de segundo aquello que puede suceder, lo que sucede como transformación partiendo de un grano de maíz que en fracción de segundos se transforma en lo que es el clásico popcorn. Y aquí podemos ver la estructura del almidón antes y después del soplado. Aquí ven el glóbulo clásico de almidón, aquí toda la trama, en cambio, típica del almidón que se ha inflado. Las fases principales para la generación de estos productos
Como les decía, tenemos que partir de una materia prima en granos, porque para poder inflarse, el agua necesita de un determinado esfuerzo mecánico, necesita poder encontrar un obstáculo para poder precisamente generar este soplado. Partimos de este material, hacemos un pre-calentamiento, vamos a cocción con buenas presiones superiores a 10 bar y a temperaturas también de 200 y más grados para después generar la expansión. En este caso, aquí pueden ver lo que es el corazón del sistema o bien los reactores, que claramente, por lo que les decía, el objetivo principal no son tan grandes, reciben el producto, en este caso, con un batch que puede ir de 8 a 16 kilos por vez, y acá, en 30, 40 segundos van a liberar disparando el cereal soplado en esta que no es más que una cámara de expansión. Durante esta fase tenemos que darle modalidad al cereal de poder desahogarse. Esta es una curiosidad en el sentido de que encontré una publicidad un poco pasada, donde trataban de decir o de explicar esta tecnología a los niños. Vamos a ver si se arranca. Now, in a moment, we will... Just a temporary delay, folks. How you coming along down there? Remember, Quaker puffed wheat and Quaker puffed rice are delicately flavored because they're the cereals shot from guns. Un po' particolare, un po'... Es un poco particular y curiosa esta propaganda. Vediamo se riusciamo a far partire, sarà difficile, no, questo non riesco a farvelo vedere. Este video no se lo puedo mostrar. Es un video dedicado a este tipo de tecnología de soplado, pero la describimos en esta fase. Entonces el cereal es precalentado, es colocado en el reactor, se cierra el reactor, se inyecta el vapor, llegamos a presiones de 10 bar, a temperaturas de 200 grados y una válvula inmediata se abre y se da este proceso de soplado. Una vez que hemos generado el cereal soplado, es tomado a través de una línea neumática y llevado a las fases posteriores, que también, además de la selección, podemos caracterizar el producto soplado con otros tipos de ingredientes. Aquí, basado en términos un poco, se torna un poco gomoso el producto. Generalmente, lo que son los cereales soplados, 100% cereal, tienen una humedad de alrededor del 8%, pero la trama que se va a crear genera esta estructura con una trama muy particular, pero al mismo tiempo un poco gomosa. A través de lo que pueden ser tratamientos posteriores, el recubrimiento y ulterior secado, podemos aumentar la friabilidad o el carácter crocante de estos productos. Aquí podemos ver algunos, es decir, todo lo que contiene o que tiene almidón sustancialmente puede ser soplado. Arroz, farro, todos estos elementos son productos naturales sin ningún tipo de otro ingrediente aditivo. Aquí, en cambio, encontramos los mismos cereales caracterizados con ingredientes para tornarlos más apetecibles, más lujosos, y entonces aquí podemos recubrir con miel, con jugos concentrados, con chocolate, y que claramente aumentar que sean más gustosos y apetecibles estos productos. Venimos a la última categoría, que son los muslin y las granolas.
me cuesta hablar de tecnologías porque son cosas bastante simples. En este caso no tengo, no tengo figuras porque son máquinas, si se quieren, bastante simples. Pero como les decían, son productos que están encontrando éxito en el mercado para el desayuno porque ofrecen al consumidor una diversificación o, como digo yo, una experiencia de gusto, porque mezclar y tratar ulteriormente los componentes que vimos antes genera productos realmente desde un punto de vista organoléptico muy apreciados. Además de esto, podemos asociar al componente de carbohidratos típicos del cereal, podemos asociar frutos secos con el aporte ulteriormente energético de lo que pueden ser una parte de lípidos o de proteínas, de manera de completar o hacer particular lo que es el perfil nutricional de estos productos. Las fases principales para la producción de los muslin y granolas no es más que la preparación de una fase líquida y una preparación de fase sólida. En la fase sólida vamos a juntar todos los que pueden ser los componentes cereales, son cereales ya transformados, entonces hablamos de copo de avena, que es el más difundido, al cual podemos asociar algunos extruidos y cereales tradicionales y los soplados. Y esto hace que se pueda crear una condición de base muy particular, porque el consumidor, en el momento en el cual va a consumir este producto, va a tener distintas sensaciones de acuerdo a la textura de los distintos componentes. Mezclamos las dos fases, líquida y sólida, porque la fase líquida está caracterizada por sustancias azucaradas o otras sustancias llamadas binder, o ingredientes que pueden ligar estos cereales para realizar aglomerados o clúster, que son muy apreciados por los consumidores. Ahí están las granolas y los muslin. Las granolas son más disgregadas y parecen más naturales y por eso se las aprecia más. Donde se pueden ver todos los componentes. En cambio, los muslin son más sofisticados porque tenemos binders más gustosos y tenemos esta experiencia cuando se muerde, donde se muerde un pedazo grande de cereal que es muy friable. Y esta sensación es muy apreciada. Entonces, podemos jugar sobre la fase de mezcla, un normal mixing donde tenemos estos componentes y si se juega sobre los tiempos y las temperaturas, podemos generar clústeres más o menos grandes o piezas, pedazos más o menos grandes. Una vez que hemos hecho esta mezcla, tenemos que depositar esta masa sobre la carpeta del horno, que es la parte final, y aquí tenemos la posibilidad de estructurar más o menos lo que es la masa. Si lo prensamos, vamos a tener clústeres más importantes. Si en cambio lo dejamos no prensado, se va a disgregar en pedacitos más pequeños. Pasamos luego al secado en horno y a la calibración, de manera de evitar pedazos demasiado grandes. Como les decía, en esta fase juega un rol fundamental los parámetros muy simples de temperaturas, del binder, tiempos de mezcla, cómo lo voy a depositar a la mezcla en el horno y los tiempos después de cocción. Aquí podemos ver la clásica masa que es depositada en el horno. Prácticamente esta es una mezcla prevalentemente de copo de avena con otros componentes y cereales que una vez deshidratado y con una humedad inferior al 5% será calibrada para generar estos muslin y granolas.
obtenemos productos que tal vez ustedes ya conocen, las granolas con semillas, y mueslen crocantes o clusters un poco más importantes. Y aquí también pueden ver las distintas diversificaciones. En el momento en el cual comenzamos el clúster, ya podemos agregar frutas secos y vamos en el momento del envasado, y podemos también preverlos en la pasta, englobándolos a estos frutos junto con el cereal. Podemos agregar avellanas y uvas secas, ligándolos en la estructura misma del cereal, y se torna así un producto muy rico. Aquí dejé, en cambio, podemos dejar exclusivamente los productos en copos y cocidos al vapor mezclados con frutas secas, mientras los primeros pueden ser consumidos directamente en el yogur o hay quien los come así como un snack. Estos, en cambio, tienen que ser asociados a un líquido para poder ser embebidos y apreciados. Con esto he concluido, por lo tanto, les auguro o les deseo un buen desayuno para todos. Ahora compartimos el documento con preguntas. Ok. Io purtroppo sì, non le vedo, nel senso poi... Ok. Agrandalo un poquito más, Alejandro. Non si riesce a leggere. No, io lo leggo, non so molto bene lo spagnolo, però io... Dice, ecco che dice, il mais che si compra sfuso per fare i cornflakes, che caratteristica devono avere? O se si può comprare dopo essere stato raccolto e si fa il trattamento in modo preventivo prima della fabbricazione nell'industria stessa? E dopo No. dice, e col frumento? Sì. No. Ok, allora, per realizzare quello che è il cornflakes col metodo tradizionale è necessario avere una frazione del mais che viene chiamata hominy grits, ovvero la parte vitrea del mais che però deve essere preparata non da noi direttamente, che trasformiamo i cereali, ma ci sono le industrie molitorie o maidicole, quelle quindi che fanno specificatamente questo tipo di attività, perché l'hominy grits che viene utilizzato per la produzione del cereale, del cornflakes tradizionale, deve avere una particolare umidità, quindi deve essere comunque una hominy grits con un'umidità che può essere compresa dal 12 fino al 14%, e soprattutto deve essere un grits non fessurato, ovvero non deve presentare quelle che possono essere delle rotture, perché queste rotture andranno a generare dei fiocchi troppo piccoli. Quindi il mais che viene utilizzato per questo deve essere trattato dall'industria molitoria maidicola, che fa specificatamente questo, in un certo modo. Deve essere essiccato in un modo molto molto blando, deve essere mantenuto un certo grado di umidità, deve essere spellato e oltre a questo bisogna partire da un mais con delle caratteristiche, diciamo, particolari. Quindi ci sono delle varietà di mais e ad esempio in Argentina sono maestri nella produzione di quello che è, se non mi sbaglio, quello che viene chiamato il mais plata, ovvero il mais più idoneo per la produzione di questo tipo di cornflakes tradizionale,
perché è quello diciamo che si struttura diciamo in un modo veramente notevole, ecco. Per cui ad esempio so che la Kellogg per tantissimo tempo ha utilizzato mais argentino per la produzione diciamo dei suoi cornflakes. Per quanto riguarda invece il frumento, non c'è una necessità, diciamo, di un frumento particolare se vogliamo realizzare quelli che possono essere dei fiocchi di frumento tradizionale. È buona cosa evitare magari dei frumenti con o dei grani di forza che vengono magari più utilizzati in quella che è l'industria della panificazione. Quindi qui un frumento, quello che viene chiamato biscottiero, va benissimo, ecco. L'importante sarà poi la struttura friabile ottenuta dopo la tostatura. Le proteine magari danno anche un po' fastidio. Poi vedo la seconda domanda. Con la tendenza a non consumare cereali, soprattutto il frumento, in Sud America si promuove il consumo di alimenti gluten free. Com'è la tendenza in Italia con questi cambiamenti del consumatore? Sì, allora anche qui in Italia También aquí en Italia existe, ha habido en años anteriores una tendencia por el consumo de alimentos sin gluten. Ustedes saben muy bien que no debemos confundir lo que puede ser una necesidad por parte de personas que tienen intolerancia con lo que es una moda, porque los nutricionistas mismos han dicho, cuidado, no piensen que el gluten es algo malo o que hace mal. Es más, sugieren que quien no tiene intolerancia, el gluten es bueno, que continúen a consumir productos que tienen gluten sin ningún tipo de problema. La tendencia, como les decía, ha aumentado en el arco de los últimos 3 o 4 años. Ahora, en cambio, parece que se ha detenido. Entonces, lo que fue una explosión años atrás de alimentos gluten free, la demanda también dictada por un estilo de vida o por la moda no del todo correcto, hoy, según mi parecer, la cosa se ha estabilizado. No veo un aumento exponencial e inmediato del pedido de productos gluten free en Italia. Quale sarebbe un'umidità finale raccomandata in questa fase del tempering, la quale presenta una miglior performance nel laminato successivo? Ok. Dopodiché, il tempering raccomandato di un'ora va bene? Umidità fra il 15 e 20% nella fase del laminato va bene? Più vicina al 15%? Tostatura, quale sarebbe l'umidità massima raccomandata di uscita? Potrebbe essere del 4%? Ok, allora, per quanto riguarda la diciamo umidità raccomandata in fase di tempering, Tempering, nosotros nos mantenemos en una fracción que va del 13 al 16%. Y está claro que en el momento en el cual el cereal es descargado del batch cooker y comienza el temperado, tenemos una humedad que gira entre el 20 y 25%. Después, en la fase de salida, llegamos a tener un producto con un 13-14% de humedad. Entonces, tenemos que hablar de algo que se mueve. Existe esta humedad que claramente es quitada, pero es quitada en una fase muy, muy grande. Para mí, una hora
no es suficiente. Entonces, claramente, tengo que luchar también con todas las que pueden ser los procesos industriales, porque como les decía, cuando se habla de bowl life, que es un término técnico de los expertos, trato de hacer entender a mis colegas que cuidado, porque si trabajamos muy bien en la fase del tempering, vamos a obtener un producto claramente estructurado de una forma, determinada forma, que resiste la leche y bien crocante. Pero yo tengo que producir, sacar cosas, entonces existe este jueguito, pero existe esta lucha entre yo trato de hacer entender que el proceso de tempering es un proceso fundamental. Acuérdense de los hermanos Kellogg que lo descubrieron por error, porque esto contribuye a tener un nivel de crocante en el producto terminado. Uno puede decir, bueno, si el complex dura 7 segundos y el mío dura 5 en la leche, ¿qué diferencia hay? Esta también puede ser una razón. Antes del laminado, el 15% podría ser un borderline porque tenemos que tener cuidado a no llegar con una humedad demasiado elevada, porque si no corremos el riesgo de empastar los rodillos. Entonces, el elemento tiene que llegar al dispositivo para hacer los copos, tiene que tener un 13%, un punto menos es mejor, porque si no corremos el riesgo, después de algunas horas de trabajo, de tener el producto que se pega a los rodillos. Esto depende también del grado de cocción con el cual hemos cocido el maíz. Y aquí hay variables de balanceo. Hay que decir que en los procesos automatizados, en el momento en el cual allá se te hace, se puede repetir el ciclo siempre de la misma manera. Entonces, el grado de tostadura 4% puede ser demasiado. Es mejor mantenerse en 3,5. 4% puede andar, pero lo óptimo lo tenemos con medio punto menos. Sobre el 3% es óptimo. Después hay que hacer cuentas y esto es otro capítulo con el tema del desarrollo de las clamidas, que no tiene que ver con el maíz, porque si el maíz normalmente no tiene los precursores de formación de la clamida, tenemos que tener cuidado también de estos aspectos. Anda dice, state provando con legumi? Sì, con questo tipo di prodotti? Abbiamo avuto delle richieste. Sí, tuvimos demandas, solicitudes, pero lo que actualmente hemos desarrollado es un extruido expandido que se utiliza prevalentemente como semi-elaborado, entra en una barrita de cereal y es un extruso compuesto en su mayor con proteínas de arvejas o proteínas de soja asociadas a lo que parece a un componente amidáceo. Es un mix entre cereal y proteínas, porque esta fase de extrusión, hacer todo proteínas, no es tan simple. Bueno, ya llegamos al final del seminario. Un seminario muy interesante sobre un tema muy amplio, un tema muy actual de la principal tecnología para la producción de cereales para el desayuno. Agradecemos en particular al doctor Carlo Papa por la intervención. Muy interesante. También Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Gracias, la verdad que... Gracias a ustedes. Grazie per la presentazione.
per aver risposto a tutte le domande. Gracias por la presentación, profesor, por haber respondido todas las preguntas. El conocimiento y la experiencia son muy importantes para nosotros, para el MITA. Así que a nombre del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Parma y de la Facultad de Agronomía de la UBA, agradecemos a todos los participantes y en particular al disertante, al profesor Carlo Papa, al doctor Carlo Papa. Grazie a voi e grazie per l'invito. Gracias por la invitación, porque para mí ha sido una cosa muy interesante tener la posibilidad de traerles a todos ustedes mi experiencia.